Buenos días, mi nombre es Javier Fernández y soy estudiante de la carrera del profesorado de Educación Secundaria en Historia, y en el video de hoy vamos a tratar acerca del rol de los sectores populares a través de la construcción del Estado-Nación argentino desde los periodos de 1810 hasta 1880. Este periodo en que, si bien los sectores populares han ido rotando y evolucionando su rol, siempre han tenido una relevancia, pero que historiográficamente han tenido un papel destacado recién con estudios con enfoques muy novedosos o muy nuevos. Para comenzar, podemos decir que los sectores populares han tenido un rol destacado a través de la historia argentina, que si bien ha ido mutando su participación de acuerdo a cada periodo histórico, podemos ubicar desde su nacimiento, desde los antecedentes del Estado-Nación argentino, ya desde la época colonial, en participación activa de estos sectores. Si nos enfocamos en los antecedentes del nacimiento del Estado argentino por allá, por la época colonial, a principios del siglo XIX, cuando ocurrió lo que se llamamos la crisis del imperio colonial, la crisis colonial, luego de que el rey Fernando VII fuera secuestrado y fuera destituido de su poder a manos de Napoleón Bonaparte, podemos decir que los sectores populares ya han tenido actividad y han influido en acciones que han hecho que sean de suma relevancia. Por ejemplo, si hablamos del contexto histórico de aquella crisis colonial, cuando, repitiendo, Fernando VII fue secuestrado a manos de Napoleón Bonaparte y destituido de su poder, aquellas ideas empezaron y aquellas noticias llegaron al virreinato del Río de la Plata con nuevas ideas de libertad que habían surgido en la Revolución Francesa y luego de la independencia de los Estados Unidos, que trajeron nuevos aires de libertad, de fraternidad y de igualdad, que hicieron impacto o produjeron impacto dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es así que empezó a forjarse las primeras ideas revolucionarias e independentistas en nuestros grupos de nuestros ciudadanos rioplatenses, y que desembocarían a futuro en la exclamación de la revolución. En torno a esto, Ternavasio nos habla de cómo el pueblo rioplatense de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a través del principio de retroversión, reclamaron el poder que se le había otorgado al rey Fernando VII para que se lo devolviera al pueblo. Es decir, a través de este principio querían proclamar o declarar un autogobierno para poder autogobernarse, y si bien había posturas muy divididas en cuanto a esto, ya que había sectores que eran pro monarquía y aquellos que eran antimonarquía o pro revolución, empezaron a surgir estos diferentes tipos de tensiones en el momento de decidir qué futuro le esperaría como un naciente Estado o una nueva forma de organización territorial. Ternavasio habla que, si bien en aquellos años no se hablaba de autonomía, sí, a través de la crisis de oportunidad de la que estaba sufriendo el imperio español, lo que trataban de hacer nuestros ciudadanos rioplatenses era buscar en esta oportunidad de la crisis una manera de poder declarar su propio autogobierno sin necesidad de romper lazos completamente con la monarquía, ni crear aún mayores caos de los que ya existían. Es así que el 25 de mayo se decide deponer de su poder al virrey Cisneros y convocar a una junta de gobierno propia, en la cual se disfrazaban, a través de representar al rey Fernando VII,
nuestros patriotas, pero que su fin inmediato o futuro era lograr proclamar un autogobierno y desligarse, ya sea había posturas que decían o pensaban de separarse completamente de la corona española, y hay otras posturas un poco más radicales y otras conservadoras que trataban o postulaban un autogobierno dentro de lo que era la monarquía española sin romper lazos definitivos con ella. Es así que en este contexto empiezan a surgir las primeras tensiones cuando surge el primer ensayo de gobierno que se proclama que es la primera junta, y que hay dos grandes figuras políticas que se destacan: el presidente de la primera junta de gobierno, que es Cornelio Saavedra, y por otro lado el secretario Mariano Moreno. Saavedra consideraba que se debía convocar a esta primera junta y convocar a ciudadanos o diputados del interior de las provincias unidas del Río de la Plata con el fin de constituir un nuevo orden de gobierno, pero bajo el ala o la protección del Imperio Español, sin romper lazos definitivos. Y por otro lado, Mariano Moreno quería una ruptura completa del orden colonial para poder proclamar la independencia, gestionar o declarar o construir una nueva constitución y poder declarar la independencia e instituir un nuevo orden o un nuevo régimen de gobierno. Efectivamente, transcurridos los años, vamos a ver cómo la postura saavedrista fue la que triunfó, y efectivamente lo que se hizo fue convocar a una junta grande de gobierno en la que participaron los diputados, pero en donde no se pudo sancionar o construir una constitución como quería Mariano Moreno, que lamentablemente terminó muriendo en el mar en una misión que se le había asignado. Una vez iniciada la revolución y la causa revolucionaria que buscaba proclamar la independencia de la corona española, cada vez los sectores populares fueron adquiriendo muchísima más relevancia. Luego de la Revolución de Mayo, no solo participaban en cada evento social como 17 de mayo, en las festividades patrióticas en la que se recordaba la Revolución de Mayo y otras fechas que fueron forjando el sentimiento patriótico y la identidad del nuevo Estado-Nación. También participaron activamente mediante otros medios, por ejemplo, en los motines autónomos. ¿Qué eran los motines autónomos? Los motines autónomos eran medios mediante los cuales las plebes o los sectores populares participaban intensamente, ya sea en batalla o en lucha, por causas que les resultaban especialmente interesantes hacia sus fines o hacia sus beneficios. Es decir, ellos luchaban y participaban activamente en batalla para luchar o preservar estos derechos que ellos consideraban que debían mantener. A través de los motines autónomos, entonces, la plebe cada vez adquirió más importancia dentro de las milicias, porque también era un modo en que aquellos que no tenían derechos dentro de la sociedad colonial, como por ejemplo lo eran los esclavos o los vendedores o la gente generalmente de sectores muy humildes, podían ascender socialmente y ubicarse en esta esfera del orden colonial. Así vamos a ver que en cada ensayo de gobierno que los criollos o los rioplatenses fueron tratando de forjar y que fracasaron, como fueron la primera junta de gobierno, la junta grande, los triunviratos y el directorio, los sectores populares fueron adquiriendo cada vez más relevancia, y sobre todo en aquellos lugares en donde la influencia de Buenos Aires no era tan relevante, sino que se perdía, como por ejemplo en las provincias del interior. Allí surgieron la figura de representantes del sector popular, que fueron los caudillos, que adquirieron un gran peso político en lo que fue luego de la crisis de la caída del directorio y de la crisis del año 20, donde al existir este vacío institucional
en donde las Provincias Unidas del Río de la Plata no tenían un foco o un eje institucional vigente, adquirieron importancia ya que fueron representantes no solo de la causa independentista y revolucionaria, sino también de aquellos sectores populares que no se veían representados en las élites de Buenos Aires y de otras ciudades grandes que pertenecían a todo el foco o eje urbano y se veían representados en estos caudillos que representaban a los sectores populares, generalmente del entorno rural. De esto, Goldman nos habla, por ejemplo, de la evolución histórica o historiográfica y revisionista de lo que fue el caudillismo, de lo que fue la figura de los caudillos. Para una visión antigua, el caudillismo era tan solo una expresión de la barbarie y de la violencia institucional que se producía por medio o por consecuencia de este vacío institucional que había dejado el directorio y la crisis que existía en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces el bárbaro o el caudillo vendría a ser aquel salvaje, generalmente de las regiones del desierto rurales, que a través de la violencia ejercía su pensamiento y trataba de conseguir poder. Efectivamente, luego en las nuevas visiones historiográficas esta visión fue cambiando y se ha considerado al caudillo un gran actor institucional que, si bien ha nacido y ha tenido actitudes de poder mediante la violencia, también ha sido un gran eje o un gran antecedente para la revolución y para la declaración posterior, la reafirmación de la independencia en el año 1816 y la consolidación efectivamente de una identidad nacional. Es por eso que cada vez los sectores populares adquieren más relevancia histórica dentro de su participación dentro de las milicias y decisiones políticas, así como también un factor o un eje importante que usaron los medios de gobierno para su propio beneficio. Por ejemplo, cuando hablamos del gobierno de Juan Manuel de Rosas, los sectores populares eran utilizados como medio, instrumento que legalizaba su poder y lo instauraba como único actor político más destacado dentro de lo que era el gobierno. Es decir, Rosas ejercía hacia el pueblo y hacia muchos de los sectores, no solo populares, sino también sectores de las élites, un cierto grado de clientelismo y paternalismo institucional mediante el cual se consolidaba y se perpetuaba en el poder. Es decir, las masas muchas veces eran utilizadas a través de asistencialismo político para que sostuvieran la legalidad de la estructura política del gobierno. Como nos dice Hellman, muchas veces esta estabilidad política que sufrió o que gozó Rosas fue por esta doble índole de ejercer un paternalismo, ya sea con los grandes terratenientes de la época y con el pueblo argentino de esa época, el pueblo del Estado naciente de la Argentina. Para relacionar, por último, para que el video no sea más extenso, podemos decir que también, según el autor Berg, dentro de la temática de la inmigración, ya luego en la década de 1880, con la consolidación o la construcción del Estado argentino tal y cual lo conocemos, también el sector popular ha visto ejercido esta influencia debido a que en la construcción o el establecimiento de esta nueva nación podemos decir que el pueblo, a través de diferentes tipos de maniobras políticas, institucionales, han influido notablemente en la conformación del territorio. Es decir, por ejemplo, hablando de la inmigración, podemos decir
que el Estado Nacional ha intentado consolidar un tipo de modelo de nación, ya sea en el sector económico, instaurando un modelo agroexportador, el pueblo era muy importante porque se consideraba una fuerza de trabajo mediante el cual se pudo establecer este modelo agroexportador, que consistía generalmente en la exportación de cultivos como de granos, como cereales, como el trigo y la soja hacia el exterior, en donde primeramente se instauraron las industrias blandas y posteriormente la industria pesada. El pueblo entonces aquí era partícipe importante porque no solo se promovió la inmigración europea para el desarrollo del naciente Estado-Nación, sino que luego estas personas o estos sectores populares vieron muchos de sus derechos afectados por las políticas institucionales de la época, que tuvieron que salir a protestar y a conformar los primeros sindicatos o los primeros orígenes de sindicatos y gremios que conocemos, como por ejemplo la sociedad rural u otro tipo de sociedad para tratar de preservar sus derechos y no ser pisoteados. Aquí vemos una de las grandes influencias o las grandes acciones que como pueblo ejercían estos sectores populares y que terminan consolidando esta argumentación que iniciamos hace minutos sobre que los pueblos, los sectores populares siempre ejercen acciones que son importantes para la historia argentina. Si bien en visiones historiográficas anteriores estas personas quedaban invisibilizadas porque se dedicaban al estudio de las grandes figuras o de las grandes efemérides, vemos que hoy están siendo rescatadas, así como también la figura no solo de estos sectores populares, sino de las mujeres y de otros sectores que han vivido invisibilizados a través del tiempo. Es por eso que para mí es muy importante conocer la influencia que tuvieron estos sectores para el desarrollo y la construcción de nuestro nuevo Estado o nuestro actual Estado-Nación. Muchas gracias por la atención y hasta luego.